Hola chicos y chicas, amigos y amigas de todas partes del mundo. Gracias a Dios que estamos aquí para un día más, para un episodio más de nuestra serie de 30 días. Y el día de hoy es el episodio número... Me faltan dedos, o sea, ya vamos más de 10 días. Ya es el 11, episodio número 11. Y si tú me preguntas cómo me siento hoy después de 11 días de entrenamiento, yo te puedo decir que se siente sensacional, bendito sea el creador. Hola guapote, lindos músculos. ¿Quieres un masaje? Ay, te lo agradezco, pero estoy comprometido. Ay, qué rayos, dame tu teléfono. Y es algo que si honestamente, si no alcanzas a llegar a los 30 días del reto y haces 10, o sea, si retomas en 10 días tus rutinas de ejercicio, no sé, tus antiguos deportes, o si empiezas a caminar, o a descubrir nuevos deportes o pasatiempos, te aseguro que después de 10 días, o sea, después de 10 días, te vas a sentir fabuloso y vas a querer continuar, eso es un hecho. Y si has estado siguiendo la serie estos 10 días y si conoces la historia completa, sabrás que mi hermano y yo, Dr. Crypto y yo, llevamos alrededor de 5 o 6 años que habíamos abandonado el gimnasio debido a que mi hermano Dr. Crypto tuvo una lesión. Y aquí lo súper chido, lo que me ha encantado de hacer esta serie es ver milagros, ¿sabes? O sea, realmente aquí están pasando milagros y en particular en este entrenamiento del día de hoy, yo lo que puedo resaltar es que lo que vas a ver, entre otras cosas, es a Dr. Crypto haciendo lagartijas. Y créeme que eso, bueno, tú vas a decir, bueno, pues a lo mejor cualquiera puede hacerlo. Sí, pero pues toma tiempo, o sea, toma tiempo. Y aparte, si vienes de una lesión, o sea, eso es un milagro, y más si es una lesión tan fuerte. Y aquí lo que me encantó es que se puede lograr. Y te invitamos a más personas a que se animen, tal vez poco a poco. Y si quieres saber cómo lo está logrando mi hermano, cómo lo ha hecho Dr. Crypto, en este video, al final, él te va a contar cuál ha sido su estrategia y cuál va a ser su estrategia para los próximos días. ¿Y qué otra cosa vas a ver en este video? Bueno, no crean que se me olvidó mi promesa del video pasado. En este video también vamos a ver cómo podemos medir, por decir, nuestros brazos, nuestros bíceps. Esto lo saqué de la página muyfitness.com, la cual tú también puedes visitar si tienes más dudas. Pero básicamente lo que hacemos, y aquí dice en la página, es: siéntate en una mesa y reposa tu codo sobre la superficie de esta. Dobla tu puño y curva tu antebrazo hacia el hombro. Flexiona tus bíceps tan fuerte como puedas y mantén la flexión. Sostén el extremo de una cinta métrica sin costuras en el punto más alto del bíceps. Envuelve la cinta métrica recto alrededor de tu brazo y lee la medida en el punto donde la cinta se superpone con el extremo en el punto más alto del bíceps para determinar la circunferencia de tu brazo en su parte superior. Y así es como lo podemos hacer. Simplemente tomamos como referencia la punta más alta de nuestro bíceps y ahí enrollamos la cinta y medimos. También podemos medirlo cuando está relajado y es conveniente anotar estas medidas cada semana para ir llevando el registro de nuestros avances. Y por ahí tuvimos la oportunidad de que nuestro entrenador Mauricio nos pudiera ayudar un poquito con unas rutinas nuevas, o sea, nos enseñó un par de ejercicios buenísimos, pero así buenísimos para la espalda. Y lo que te invito es también a que escuches siempre a tus entrenadores. Y en lo particular estoy experimentando un poco porque créeme que en mi vida había hecho ese tipo de ejercicios. Ay, si me suelen los ganas, me va a doler la cabeza. Disculpen, está haciéndolo todo al revés. Permítanme mostrarle cómo lo hace uno. Pero quiero aprovechar mi regreso al gimnasio para tomar nuevos ejercicios y aprender pues un poco más sobre mi cuerpo, sobre cómo funciono, y pues la verdad que me está encantando este viaje.
Si te está gustando este video, esta serie, por favor, suscríbete. Te invito a que te suscribas, a que nos regales un like y que nos dejes un comentario para conocer tu opinión. ¿Qué te gustaría que platiquemos para nuestros próximos videos? O igual, si tú has tenido una historia similar a la nuestra, donde tú también has regresado para recuperar tu salud, por favor compártela, déjanos un comentario y cuéntanos cómo le has hecho tú, qué te ha servido a ti. Nosotros les estamos compartiendo lo que nos ha servido a nosotros. No necesariamente esto le tiene que servir a más personas, pero pudiera. O sea, realmente lo importante aquí es que queremos compartir esta experiencia con ustedes. ¿Por qué? Pues porque somos youtubers. Mi carnal ha sido youtuber desde hace varios años. Me ha gustado mucho apoyarlo y estar con él y también hacer videos. Y pues bueno, esta es otra faceta de ser youtuber. Y por eso nos gusta interactuar con ustedes también, con nuestra comunidad. Así que sigan dejando comentarios. Les mandamos muchos saludos a nuestros amigos. Felicitamos mucho, un aplauso a todos los que ya se unieron al gimnasio. Ustedes saben quiénes son, no hace falta nombrarlos, y leemos todos sus comentarios y nos importan mucho. Sin más por el momento, los dejo con las escenas de nuestro entrenamiento y al final cerramos con la receta secreta de Dr. Crypto para su recuperación milagrosa, porque créanme que esto es un verdadero milagro. O sea, a mí me encanta cada día que entrenamos ver los progresos. O sea, créanme, las lagartijas, o sea, es de los ejercicios para mí más difíciles, y ver a mi hermano haciendo lagartijas otra vez es genial. Y pronto las dominadas. Así que sigan al pendiente de nuestros videos para más consejos y tips de salud. Gracias, que Dios los bendiga y corre video. Yo sé que mi estrategia para perder peso es un tanto polémica para algunas personas, sin embargo tiene su fundamento. No pude empezar directamente con el entrenamiento de pesos porque estoy tocado, estoy lastimado. Tengo una hernia en L4 y en L5, producto de ejercicios mal hechos hace 5 años. Y si ya has visto los episodios anteriores, mi hermano y yo tenemos más de 5 años que no pisamos un gimnasio. Así que tuve que optar por una estrategia diferente. Empecé estas primeras 2 semanas haciendo cardio para volver a acostumbrar a mi cuerpo a una carga extra de actividad física, y lo logré. Gracias a Dios lo logré con muy buenos resultados, y al día de hoy ya he perdido 5 kilos en 2 semanas. Y aún estoy a años luz de lograr mi meta, pero estoy seguro que con constancia y con la ayuda de Dios voy a llegar a mi meta. Yo sé que esta estrategia de iniciar con puro cardio fue polémica, pero aclaro
que fue por el hecho de que necesito primero acostumbrar a mi espalda, sobre todo a mi espalda baja, a poder tolerar una carga extra de trabajo, ya que tenía muchísimo tiempo sin entrenar. En las próximas semanas voy a estar haciendo un entrenamiento especial para fortalecer los músculos de la espalda, en concreto los músculos de la espalda baja. Este ejercicio que estoy haciendo es muy importante para las personas que sufrimos de hernia, ya que nos rectifica la espalda y corrige la hernia. Es muy bueno hacer este ejercicio y cuando lo hagas trata de ayudarte con las puntas de los pies. Ayúdate con los pies. 4 series de 20 a 25 segundos son suficientes. Y después que han pasado estos días y que mis tendones, mis ligamentos ya se han acondicionado poco a poco, ahora sí puedo pasar al siguiente paso, que es ejercicio con pesas. Yo sé que hacer músculo me va a favorecer a la pérdida de grasa. Y tengo que hacerlo, no puedo apostar todo al cardio, eso es una estupidez. Si realmente quieres perder grasa, tienes que hacer músculo, así que el trabajo de gimnasio, levantar pesas, tiene que ser una prioridad. El cardio está bien, pero tan solo deben de ser unos 10 o 15 minutos. En un inicio yo no podía empezar a ejercitar con pesas, porque no sabía realmente cómo mi cuerpo iba a reaccionar después de 5 años sin hacer absolutamente nada. Así que empecé muy despacio y ahora que estoy acondicionado creo que apenas es el momento para empezar a entrenar. ¿Se imaginan? Esto no es una tarea de 30 días. Me va a llevar al menos 3 años recuperarme, pero yo sé que lo voy a lograr paso a paso haciendo las cosas bien. Esta vez estoy aprendiendo mucho porque estoy haciendo las cosas y estoy aprendiendo con ustedes. Esta es la pirámide que nos va a dar el éxito. La base es la nutrición. De nada sirve que me la pase todo el día en el gimnasio si no como como debe de ser. El segundo lugar lo ocupa el trabajo de pesas. Crear músculo me va a ayudar a quemar grasa mucho más rápido. Y debo de dejar en tercer lugar el cardio. Cumpliendo estos 3 requisitos, yo estoy seguro que con el paso del tiempo voy a cumplir mi meta sin ningún problema. En efecto, voy a perder los 10 kilos en el mes que me propuse. Esa es mi estrategia para este primer periodo de mi entrenamiento. Para el segundo periodo de mi entrenamiento, ahí sí voy a incrementar el volumen, pero primero necesito perder toda el agua que me sobra, después tengo que perder toda la grasa que me sobra para posteriormente hacer crecer esos músculos como deben de ser. Y eso es un proceso. Y eso es todo por el día de hoy, mis amigos. Hemos llegado al final de este video y si te ha gustado este video, te está gustando el contenido y quieres ver más contenido similar, comparte este video en todas tus redes sociales y ayúdanos a crecer.